Buenas noches, bienvenidos a una nueva mesa de redacción. Hoy está con nosotros el teniente alcalde de Hacienda, el señor Francisco Tejada. Buenas noches. Hola, buenas Hoy hemos noches. decidido cambiar un poco y tirar de actualidad. Ayer se presentaron el proyecto de presupuesto y por eso hemos decidido que esté con nosotros. También, como siempre, nos acompañan dos compañeros de la profesión, Inés Merino, redactora del Día de Córdoba. Buenas noches, Inés. Gracias. Hola, buenas noches. Y Antonio Rodríguez Vega. Tony, gracias por estar con nosotros. Buenas. Bueno, yo les decía antes de empezar que los presupuestos es un tema de por sí árido, de por sí un tema que no es muy fácil de tratar. Son muchos números, tenemos todo el mes en el número de papeles. Entonces sería más interesante quizás, señor Tejada, irnos a lo que los presupuestos tienen de referencia, de reflejo en la sociedad. Entonces, ¿qué filosofía, por ejemplo, tienen estos presupuestos y qué va a ver la sociedad a partir de este presupuesto? Bien. Yo voy a empezar por aclarar una cosa en cuanto al concepto que puede tener la mayoría de lo árido o de la aridez de un presupuesto. Un presupuesto, en este caso el presupuesto municipal, es tan difícil y tan sencillo como el presupuesto de una casa, del hogar de cada uno de nosotros. Sabemos los ingresos, creemos saber los ingresos, hacemos una previsión de los ingresos que vamos a tener cada año y en función de eso, pues calculamos también los gastos que vamos a tener. Y sabemos lo que nos podemos gastar porque tenemos de partida prefijados los ingresos. Y a partir de ahí, pues, sí, todo lo que queramos sacarnos de ahí... No hay intereses de capital, no hay transferencias... Bueno, bien, porque en las casas entran intereses, entran transferencias, pues cuando tenemos una beca de uno de nuestros hijos, es una transferencia en terminología presupuestaria. Lo que pasa es que nosotros a todos lo metemos en un saco y lo llamamos ingresos sin diferenciarlo. Nosotros lo diferenciamos para tener una estructura analítica y para poder tener también un mayor nivel de información. Bien, pero dicho esto, yo sobre todo porque a veces cuando nos oye la gente, o cuando nosotros mismos somos ciudadanos y oímos hablar de presupuestos, nos asustamos muchísimo. Y yo quiero quitarle a esto la preocupación que tiene la gente y la importancia que se le da, sin quitarle la importancia que tiene. Quiero decir, en cuanto al concepto, es una cosa, yo creo que es muy sencilla de entender si uno se fija en el presupuesto de la casa. Bien, dicho esto y entrando un poco ya, como se suele decir, en harina, nosotros, este es el segundo presupuesto que realiza este gobierno municipal. Nosotros el año pasado nos fijamos lógicamente, o hicimos unos presupuestos que pudiesen ir a cumplir los objetivos que nos habíamos marcado. Los objetivos desde el punto de vista, desde la filosofía de lo que es un gobierno de izquierdas que está actualmente en la ciudad, un gobierno de izquierdas que es el que ha obtenido la mayoría del apoyo de los ciudadanos. No hay que olvidar que este gobierno municipal tiene 15 concejales frente a quienes están en la oposición que tienen 14. Así hemos sido, los dos partidos que conformamos el gobierno municipal, hemos sido los más apoyados por los ciudadanos y ha salido una opción de izquierda claramente ganadora en las elecciones municipales. Y bajo esa perspectiva es como nosotros preparamos el proyecto de presupuesto. Nosotros el año pasado realizamos unos presupuestos de clara ruptura con lo que habían sido los 4 años del gobierno del Partido Popular. Y por eso nos fijamos unos objetivos muy claros que tienen su consolidación, su línea de consolidación en estos presupuestos. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos, qué objetivos pretendemos cumplir y cubrir? Pues, por un lado, hacer una política adecuada de tratamiento a lo que se llaman los sectores más desfavorecidos de población, más desfavorecidos de la ciudad, a través de servicios sociales, con nuestros ancianos, con las personas con dificultades, con colectivos que están empezando a entrar en una zona de marginación y que hay que intentar evitar. Por otro lado, hay un objetivo claro para nosotros que lo realizamos desde el área de infraestructura, que es la de ir mejorando los equipamientos y mejorando la infraestructura de las distintas zonas de la ciudad. Hay un objetivo básico que es reequilibrar la ciudad en cuanto a las inversiones. Y ahí los barrios de la ciudad nosotros entendemos que ha llegado su momento.
sin que signifique eso que haya otras zonas de la ciudad que también tienen que recibir inversiones y que también están teniéndose en cuenta en los presupuestos. Luego hay un apoyo claro y decidido a lo que es el desarrollo económico de la ciudad, no en abstracto, sino como fuente de generación de riqueza y como fuente de generación de empleo. Y ahí, pues, a través de lo que es la Delegación de Desarrollo Económico y con actuaciones puntuales, claras y concretas, y yo me voy a referir al Parque Joyero, que hubo un acuerdo entre las distintas administraciones en enero del pasado año para apoyar el proyecto del Parque Joyero, que va a ser un proyecto muy importante para esta ciudad en cuanto a generación de riqueza y a generación de empleo. Y el ayuntamiento comprometió una inversión de 800 millones de pesetas que están recogidas en el presupuesto. También tenemos una partida específica para actuar desde lo que hemos denominado el Pacto Local por el Empleo. Nosotros queremos que Córdoba sea capaz de sacar adelante proyectos que signifiquen trabajar para la generación de empleo, pero de una forma ilusionante, no proyectos de grandes declaraciones grandilocuentes que nos permitan un día de portada, pero que luego no se concreten en nada. Hay otros objetivos claros. Creemos que la ciudad necesita una dinamización desde el punto de vista de las actividades que se ofrecen y se generan para los distintos colectivos. Y hemos visto y ha quedado constatado que a través de los centros cívicos, unos espacios ciudadanos que están en las distintas zonas, en los distintos barrios de la ciudad, se van generando cada vez un mayor volumen y nivel de actividades, en el que participan un número importante de ciudadanos y ciudadanas. En el aspecto de lo que son las actividades culturales, también la ciudad ha tenido un crecimiento y una presencia importante de esas actividades, tanto las que se realizan desde el propio ayuntamiento a través del área de cultura, como las que se realizan a través del Gran Teatro. Y hay otra serie de objetivos que además este año se han plasmado en partidas específicas y dotaciones específicas. Pero nosotros entendemos que el turismo es un sector de actividad económica muy importante para la ciudad, es uno de los pilares básicos de la actividad económica de la ciudad, y ahí tenemos que trabajar en dos líneas. Una, en la mejora de lo que es toda la zona del casco histórico, tanto mejora en infraestructuras como mejora en información, en distintas dotaciones, y hacerla, digamos, que pueda ser más visitable y más agradable al turista. Y por otro lado, entendemos que la política turística no se puede hacer solo y exclusivamente desde el ayuntamiento, sino que nuestro objetivo es implicar a los empresarios del sector para que conjuntamente con su ayuntamiento puedan trabajar en convertir en Córdoba en un auténtico destino turístico. Y por eso la propuesta que hemos hecho es la de crear un consorcio de turismo en el que estemos tanto la administración como la iniciativa privada, y para eso contemplamos también una dotación específica, en este caso de 40 millones de pesetas. Hay otra serie de aspectos que también hemos querido contemplar, como es el de una serie de proyectos para intentar hacer compatible lo que es el disfrute y el ocio de un sector de población, como son los jóvenes, con otro sector de población, pues que son las personas menos jóvenes o que están residiendo en su casa. Me refiero al problema de la movida. Estamos poniendo en marcha, y tiene también su concreción en este presupuesto, estamos poniendo en marcha una serie de actividades para intentar, hacer posible esas dos disfrutas, esas dos opciones de ocio distintas, y para intentar que la movida no signifique el que se estén castigando y haciendo sufrir a determinados ciudadanos. En conjunto hay una serie
de partidas y de proyectos que digamos culminan los objetivos o van en la línea de consolidar los objetivos que se marcó el gobierno municipal. También en el área de inversiones, lo que son inversiones concretas para la ciudad, se contemplan proyectos muy importantes como es el proyecto de la realización del todo el adesentamiento de la zona del Guadalquivir. Hay también en marcha proyectos de mejora y de dotación de zonas verdes en distintos barrios y zonas de la ciudad, construcción de salas de zonas deportivas, de salas de deporte, en fin, toda una serie de dotaciones de espacios públicos para los ciudadanos que van a conformar un entramado en la ciudad y que además van a permitir también generar una importante actividad económica. Digamos que esos son parte de lo que está plasmado en los presupuestos que se han presentado para el año 2001. Y yo quiero recordar, por no hablar mucho de datos, que la inversión que se contempla para el año 2001 en el conjunto de empresas y ayuntamientos, empresas y organismos es de 12.000 millones de pesetas. O sea, eso supone un incremento muy importante del 47% frente a los más de 8.000 millones del pasado año. De esos 12.000 millones de pesetas son 1.168 los que se van a destinar a los barrios. ¿Qué zonas se van a ver más favorecidas por la inversión? Y quizás, andando un poco aquí de cine, ¿eso puede marcar la diferencia entre sus presupuestos y los presupuestos del año 98? ¿Fueron los últimos que hubo del Partido Popular? Sí, bueno, lógicamente nosotros, desde que accedimos al gobierno municipal, dejamos una cosa clara. Nosotros entendemos que hay que equilibrar la ciudad, y equilibrar la ciudad significa invertir en los distintos barrios y en las distintas zonas de la ciudad. Y cuando digo los distintos barrios y las distintas zonas, me refiero también lógicamente al centro. O sea, no estamos ni mucho menos diciendo que no haya que invertir en el centro. De hecho, nosotros en el centro de la ciudad estamos apostando por un proyecto que creemos muy importante para el pequeño y mediano comercio, como es el del centro comercial abierto, que va a significar para el centro de la ciudad, porque es donde en este momento donde está ubicado este proyecto de centro comercial abierto. Luego hay ahora mismo también otros 2 proyectos en marcha, pero va a significar para el centro de la ciudad una mejora muy importante de su infraestructura, del mobiliario urbano y también del alumbrado. Pero lógicamente entendemos que ha llegado la hora, ya se ha visto en la ejecución que hemos realizado durante el pasado año y se va a ver en esta, llegó la hora de los barrios. ¿Y en qué barrios en concreto? Bueno, pues nosotros entendemos que hay necesidades de infraestructura en todas las zonas de la ciudad. Y hemos estado actuando en el Campo de la Verdad, hemos estado actuando en la barriada de Fray Albino, hemos estado actuando en Fuensanta, hemos estado actuando en la zona de Cañero, en la zona de Miralbaida, están proyectos en marcha, y también en las barriadas periféricas. Estamos actuando en Ciudad Jardín, y estamos actuando en Fátima, y actuaremos lógicamente también en la zona de Valdeollero. No hay un barrio prevalente respecto de otro, hay necesidades en todos los barrios, y ya hemos estado actuando en distintas zonas de la ciudad donde hay que seguir actuando, y vamos a iniciar también proyectos que están ya en fase de ejecución, de diseño, perdón, del proyecto en otros barrios que hasta ahora no se ha podido actuar. Pero entendemos que es el momento de que los ciudadanos se sientan cómodos y se sientan ciudadanos de primera, independientemente de la zona en la que vivan de la ciudad. Quería preguntarle una cosa a este tenor de tema de inversiones y tal. Es que se habla, cuando se presenta un presupuesto, se van a invertir tanto dinero, 12.700
81 millones, pero luego no se dice lo que realmente se gasta al final de un ejercicio, cuando se ponen a hacer las cuentas como en una casa y dicen, pues tanto hemos gastado y tanto no hemos ahorrado, ¿no? Y le digo esto porque bueno, a mí me gustaría saber de esos 8.650 millones que se proponían para inversiones en el presupuesto consolidado del año pasado, cuánto se ha ejecutado realmente y cuánto se ha quedado, bueno, sin gastar. Sacamos una parte de cuánto se va a gastar de los 12.000 de este año, ¿no? Sí. Bien, yo entiendo perfectamente su pregunta y su prevención también. Me parece muy acertado que lo ponga sobre la mesa. Yo, en primer lugar, voy a dejar una cosa clara. El año pasado, efectivamente, eran más de 8.500 millones lo que estaba previsto y presupuestado para inversiones. Y quiero decir, antes de dar el segundo dato, independientemente de la cantidad que se haya invertido realmente, para este año nosotros tendríamos los 12.781 millones más la parte de los más de 8.500 que no hubiésemos invertido el año anterior. Quiero decir, para poner un ejemplo, si en el año 2000 las inversiones hubiesen sido de 1.000 pesetas y para el año 2001 hubiesen sido de 2.000 y solamente se hubiesen ejecutado del año 2000 500 pesetas, en el año 2001 tendríamos 2.000 pesetas para inversiones más las 500 que no ejecutamos en el pasado año. Se incorporarían con una técnica presupuestaria que se llama remanente. O sea, y tendríamos para ejecutar 2.500. O sea, no, cuando se da el dato de las inversiones que se prevén en el presupuesto que se presenta, no se está incluyendo la parte que no se ejecutó en el anterior, sino eso es inversión nueva. Y la parte que no se ejecutó se incorpora como proyectos que están en marcha porque se están realizando los proyectos o que se van a poner en marcha. Es aditivo, no es sustitutivo en este caso. ¿Qué porcentaje de ejecución? Mire, ahora mismo todavía no tenemos lo que son los datos consolidados, porque cuando hablamos de 8.600 millones de pesetas, de más de 8.500 millones de pesetas, estamos hablando de ayuntamientos, organismos autónomos y de empresas municipales. En este momento yo le puedo decir que la ejecución del ayuntamiento está en torno a los 2.000 millones de pesetas. Nosotros este año hemos manejado un presupuesto de 2.000 y algo que teníamos en el presupuesto del 2000, más casi 1.800 que se incorporaron como remanente del año 99. O sea, hemos estado manejando una cifra de aproximadamente 3.900 millones de pesetas. Hemos ejecutado aproximadamente 2.000 millones de pesetas. Y a veces la propia redacción de los proyectos lleva más tiempo del que todos desearíamos. Y hay otra técnica que se hace también presupuestaria, y es que es la de aquellos proyectos que son muy costosos, me refiero a un coste bastante elevado, pues lo que se hace es ir dotando cada año una parte para que el año en que se va a ejecutar no sea demasiado costoso. Es algo así como lo que hacemos cuando decidimos comprarnos una casa, y es que vamos guardando cada año una cuenta vivienda, que la tienen muchos ciudadanos, yo la tuve en su momento también. Vamos guardando cada año un poquito, y cuando decidimos comprarnos la vivienda, me cuesta 10, me cuesta 12, tenía 3 guardados de lo que he ido atesorando durante varios años, ya he entregado 3, ya la hipoteca son solamente 7 o son solamente 8. Pero el nivel de ejecución de inversiones ha sido un nivel bueno, estamos en más del 50%, y creo que después de muchos años es el mayor nivel de ejecución que se ha tenido en Córdoba. Y hace poco salían datos del propio Tribunal de Cuentas de Andalucía que así corroboraban que habíamos tenido años del 98 hasta el 96 en que la ejecución y la dotación para inversiones en esta ciudad había sido bastante pobre y bastante baja. Hay una serie de circunstancias que hacen que estos presupuestos quizás hayan estado mucho en los periódicos, se ha retrasado mucho en su aparición, un par de meses. ¿Y usted cree que la gente tiene concepción de que es importante que haya presupuestos, de que son...? Porque luego hay técnicas como la que usted habla de los remanentes o las técnicas de modificaciones de partidas que harían que si se prorrogan, pues no pasa nada realmente. De forma que es necesario tener unos presupuestos o la gente le da un poco igual esto, ¿no? Parece que no importa que la ciudad tenga un presupuesto. Yo creo que los ciudadanos generalmente lo que quieren es que les resolvamos sus problemas y que sus problemas se los resolvamos rápido y bien.
y es lo que deseamos todos como ciudadanos, y yo también. Dicho esto, voy a plantear dos cuestiones. La primera, lo ideal sería para todos el que los presupuestos se aprobasen al 31 de diciembre. ¿Qué desventajas puede tener el no aprobarlo al 31 de diciembre? Pues podría tener la desventaja de que no dispusiésemos de partidas o de dinero para hacer determinadas actuaciones. Normalmente, si, como yo he dicho anteriormente, este presupuesto significa la consolidación del presupuesto de ruptura que nosotros aprobamos en el año 2000 y ya en el año 2000 plasmamos lo que eran los objetivos del gobierno municipal, el presupuesto del 2001 es continuista en esa línea, en ese sentido. Y el estar 2 o 3 meses con presupuesto prorrogado no afecta al desarrollo de actividades, porque cuando se empieza el día 1 de enero con un presupuesto prorrogado, nosotros, digámoslo así, tenemos la bolsa llena y podemos ir detrayendo. Por otro lado, ¿cuál es la otra consecuencia en cuanto a inversiones? Las inversiones se empiezan a iniciar los trámites para poder financiar las inversiones, que se hacen generalmente con préstamos. Los ayuntamientos son administraciones pobres, bastante pobres, frente a otras administraciones, la central, que es bastante más rica que nosotros y que no se acuerda nunca de nosotros, viene dicho solamente para exigirnos que ejecutemos actividades y servicios que ellos no prestan cuando les corresponden, bien, hay que decirlo eso también. Las inversiones se empiezan, digamos, a iniciar los trámites para contratar los préstamos a partir de abril aproximadamente. ¿Por qué? Porque para poder contratar los préstamos hay que aportar una serie de documentación a las entidades financieras, a las entidades bancarias, entre las que suele estar la liquidación del presupuesto del año anterior. Y la liquidación del presupuesto, pues por la serie de ajustes que hay que hacer, es cerrar todo un ejercicio de contabilidad, no se dispone de él hasta marzo o abril. O sea que aunque el presupuesto estuviese aprobado el día 1 de enero, realmente la parte más sustanciosa del presupuesto, que es en cuanto a lo que puede afectar en la prórroga, que es el contratar la financiación de la inversión en los préstamos, no podría hacerse, nunca puede hacerse antes de marzo o abril. No quiero decir con esto que dé igual aprobar el presupuesto el día 1 de enero o el día 28 de febrero o el 15 de marzo. Yo entiendo que lo ideal es aprobarlo el 1 de enero, pero hay infinidad de ciudades. Ahora mismo tenemos Cádiz, que tiene mayoría absoluta de un gobierno municipal, en este caso del PP, que no tiene presupuesto. Huelva, que tiene una supermayoría absoluta del PP también. Jaén, que tiene una mayoría absoluta del PP y no tienen aprobados sus presupuestos. Y estamos también, igual que aquí en Córdoba, a 8 de febrero. Ni un día menos ni un día más. Bien, no sé si es que allí tendrán problemas o estarán peleados, como dice el Partido Popular, que estamos aquí en Córdoba. Igual los suyos están allí peleados, aunque sean de un solo partido y sea un gobierno monocolor. No es el caso de Córdoba. Yo he explicado muchas veces que hay, lógicamente, dificultades en hacer un presupuesto, porque todos mis compañeros lo que quieren, lógicamente, para poder cubrir al 100% su objetivo, es tener cuanto más dotación, mejor. Y yo, en este caso, tengo que ser el padre y la madre que le dice a los niños: mira, todo esto no puede ser. Vamos a llegar solamente hasta aquí contigo, contigo hasta aquí, contigo hasta aquí, contigo hasta aquí, contigo. No, en esto digo, he puesto un ejemplo que en esto era el padre y la madre. Y yo creo que el padre y la madre, generalmente los padres, no le quieren quitar más a un hijo que a otro. Y yo en este caso pues he actuado igual que un padre o una madre, sin quererle quitar más a un hijo o a otro. Yo me quiero referir a algo que has dicho antes, de que se le iba a dar más importancia a áreas como desarrollo económico o empleo, por necesidades de Córdoba, porque registran mucho paro, sobre todo paro juvenil, pero sin embargo no son las áreas que más crecen en contra de lo que le ocurre a cultura, que ha subido muchísimo respecto al año pasado. ¿A qué se debe este crecimiento de cultura y no tanto de empleo y desarrollo económico? Bueno, desarrollo económico y empleo, igual que otras áreas que entendemos que son muy importantes, como infraestructura, como turismo o como servicios sociales, han tenido un crecimiento importante, bastante importante. De hecho, yo decía, hay una partida específica para lo que hemos denominado el Pacto Local de Empleo, que está en la Delegación de Empleo.
¿Por qué crece cultura de una manera tan importante? Por dos razones. Una, porque nosotros entendemos que el potenciar el desarrollo cultural de una sociedad es muy, muy, muy importante. Porque, lógicamente, yo sigo creyendo en la máxima aquella de que la cultura nos hará libres. Y nosotros aplicamos esa máxima y por eso creemos que hay que hacer... El empleo también nos hará libre. Por eso también utilizamos esa máxima del empleo nos hará libre y precisamente pues el año pasado la dotación para Mujer, Juventud y Empleo eran de 165 millones de pesetas y este año es de 220 millones de pesetas. O sea, se ha incrementado en 70 millones de pesetas. O sea, 70 millones sobre 150 es un incremento de en torno al 40%. O sea, también yo opino como usted en este caso y creo que el empleo nos hará libres también, efectivamente. El crecimiento de cultura, por esa razón que yo decía, y además este año se produce un evento importante en la ciudad, que es el Concurso Nacional de Arte Flamenco. El Concurso Nacional de Arte Flamenco al que hemos destinado 35 millones de pesetas. Y entonces eso supone que este año cultura tenga un crecimiento importante. Probablemente el año que viene, aunque hablemos de crecimiento, tenga un incremento menor que este año, bastante menor, incluso un decremento, porque esos 35 millones del Concurso Nacional de Arte Flamenco ya no tendrán que estar. Me resulta curioso un dato, todo lo que ha sido el de este presupuesto, ¿no? Porque bueno, la gente se preguntará por qué se ha retrasado tanto la aprobación del presupuesto cuando se podía tener aprobado desde finales de año y ya podía estar casi vigente, ¿no? Pues ahora tiene unos trámites y lo más seguro es que hasta abril no esté en vigencia, ¿no? Viendo las alegaciones y todo eso. Entonces yo quería preguntarle un poco cómo ha sido esa, no digo pugna, ¿no? Pero ahí ha habido un tira y afloja entre los dos socios de gobierno, intentando sacar la mayor tajada, evidentemente, para su propio provecho. ¿Eso ha sido lo que ha incidido quizás en el hecho de que haya habido una demora o ha sido otra circunstancia? Yo lo planteaba hace un momento. Efectivamente, parte de la demora se ha debido a la pugna que ha habido no entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, sino entre los distintos concejales, sin tener en cuenta el color político. Creo que lo he dicho bastante claro. Todos queremos y todos quieren tener cuanto mayor dotación mejor, porque es la mejor forma de cubrir su... Pero la pugna ha sido entre todos contra mí, esto es casi siempre así, desgraciadamente, y ha sido arduo en el sentido de que nosotros somos ambiciosos en cuanto a los objetivos, pero lógicamente los recursos son limitados y nos obligan a ir intentando cortar aquí un poco y cortar allí un poco. Esa ha sido la realidad de la negociación del presupuesto, en la que yo no le voy a negar que ha habido lógicamente dudas, pero no han sido pugnas, pero no han sido del PSOE contra Izquierda Unida, sino de cada uno de nosotros para defender nuestros proyectos e intentar hacer ver que era lo prioritario. Yo creo que es algo totalmente lógico y legítimo. Bueno, una cosa que es bastante obvia, pero yo quería preguntárselo, parte de los gastos de que dispone el ayuntamiento de ese capital para realizar inversiones provienen de los ingresos que realizan los propios cordobeses. Bueno, es algo muy obvio, pero bueno, es así, son las tasas, los impuestos indirectos, todo eso revierte luego en inversiones, ¿no? Entonces a mí me resulta curioso que se aprobara un incremento en las tasas de un 3,7%, ¿no? Que era un poco inferior al IPC, todo hay que decirlo, pero sin embargo luego esos ingresos a la hora de cotejar los presupuestos crecen un 2,5%. ¿A dónde se va esa diferencia entre el 3,7 y dónde está? Porque claro, ¿quién la tiene? Porque luego los gastos ves que crecen un 4%, ¿no? Sí. Dices, ¿cómo cuadra esto? Cuadra de una manera clara. Vamos a ver, nosotros aprobamos un incremento de las ordenanzas fiscales, un incremento general del 3,7%, que era la inflación que teníamos en septiembre, bastante inferior, y ha sido inferior a la inflación de diciembre, que ha sido de un 4%. Lo que crecen los impuestos y las tasas que se van a recaudar de los ciudadanos es sola y exclusivamente un 2,5%.
O sea, la presión fiscal va a crecer un 2,5%, que en términos reales va a ser inferior a la del pasado año, porque la inflación es del 4%. O sea, inferior a la inflación, en términos reales decrece la presión fiscal. ¿Por qué se produce eso? Bien, pues porque el año pasado había una serie de ingresos de impuestos, en concreto el impuesto sobre construcciones. Nosotros contemplábamos el año pasado una cantidad superior a la de este año, porque contemplábamos la realización de un proyecto importante que este año no se contempla. Y lo que queremos, lógicamente, es ser realistas en nuestras previsiones, porque si no somos realistas en nuestras previsiones, ya sabemos que luego cuando llegue diciembre nos hemos gastado más de lo que teníamos. ¿Cómo se financia el crecimiento del 4% frente a un crecimiento del 2,5% en las tasas ingresos derivados de impuestos? Pues hay un incremento de las transferencias que se recibe desde la Administración del Estado, aunque yo aquí tengo que decir que, como siempre, las transferencias que recibimos son pocas, y yo digo que el crecimiento siempre es cicatero para los servicios que nos cuelga tanto la Administración central como la Administración autonómica de nuestra espalda, de la espalda del Ayuntamiento, porque somos la Administración más cercana a la que los ciudadanos ven en el día a día y ven al lado de su casa, nos la cuelgan, que tendrían que hacerlo tanto el Gobierno de la Nación como el Gobierno de la Junta de Andalucía, no la hacen y tenemos que acabar haciéndola nosotros. Crecen, digo, las transferencias municipales, y hay un crecimiento también para financiar inversiones de una reducción de capital de la empresa municipal ProCórdoba, en concreto de 1.600 millones de pesetas. La empresa ProCórdoba tenía 3.000 millones de capital, consideramos que es excesivo, ya ha cubierto la parte de su objetivo de urbanizar los terrenos de Renfe, y ahora lo que hacemos es recuperar parte de ese capital social y mantiene 1.400 y se dedican 1.600 para inversiones para toda la ciudad. Tenemos que terminar, ya se nos echa el tiempo encima. Yo tengo una duda que a lo mejor es muy difícil de solucionar en 20 segundos, pero ¿qué cosa habría cambiado muy sustancialmente si esto lo hubiera hecho un gobierno que no fuese de izquierdas, como usted dice el gobierno que es, ¿no? Así en 20 segundos, que no eche el realizador. Pues yo voy a ser muy claro. Mire, hay varias cosas que son claves. Hay un crecimiento importantísimo de la inversión para reequilibrar la ciudad, inversión en los barrios. Hay una apuesta muy importante y clara por dotar de una manera seria e importante a lo que es desarrollo económico y empleo para la ciudad. Hay creación de empleo en el propio ayuntamiento, en concreto más de 400 millones de pesetas. Estamos realizando una actividad cultural importante. O sea, hay una serie de elementos. Desde el turismo estamos apostando además con los empresarios, con el sector privado, que es quien tiene que dinamizar ese sector. Hay una serie de elementos que configuran unas políticas totalmente distintas a las que venía realizando el Partido Popular, y que yo creo que se están notando día a día. Lógicamente, quien esté en Madrid y venga solamente el fin de semana, pues como el fin de semana están paradas las obras, no lo ve y dice que la ciudad está paralizada. Pero bueno, esto es porque está en Madrid, viene aquí solamente el fin de semana y las obras efectivamente están paradas. Se me olvidó una otra que va a venir este señor aquí a decirnos si están parados o no. Gracias, señor Tejada, por estar esta noche con nosotros. Espero que haya servido de algo a los ciudadanos, que hayan visto más claro lo que sirven tanto número. Y a vosotros, pues gracias también, Tony, gracias, Inés, por estar con nosotros. A ustedes también gracias por estar una noche más con nosotros en esta mesa de redacción. La semana que viene, jueves que viene, otro invitado. Buenas noches.